Bueno, y hoy terminamos el libro de Jonás. Un libro bien interesante, ¿verdad que sí? Cortito pero interesante. Y hoy vamos a hablar de la actitud de Jonás. La actitud de Jonás. H.B. Charles, un predicador moreno, él, dijo lo siguiente. En el capítulo 1, Jonás huyó de Dios. En el capítulo 2, Jonás corrió hacia Dios. En el capítulo 3, Jonás corrió con Dios. Y en el capítulo 4, Jonás se topó con Dios. Interesante, ¿verdad que sí? Se lo voy a decir por aquellos que están escribiendo. En el capítulo 1, Jonás huyó de Dios. En el capítulo 2, Jonás corrió hacia Dios. En el capítulo 3, Jonás corrió con Dios. Y en el capítulo 4, Jonás se topó con Dios. Me encantó eso. Entonces, en el capítulo 1, ¿qué hicimos? Bueno, vimos la desobediencia de Jonás al pretender escapar de la voluntad de Dios, pero ya vemos que eso es imposible, ¿verdad que sí? Y él se quería ir tan lejos como a España, que para ese tiempo era el final del mundo, casi. Al final del capítulo 1 vemos que se lo tragó un pez. Después en el capítulo 2 vemos su primera oración, la primera oración de Jonás. Y ahí aparentemente Jonás se arrepiente, aunque esa palabra arrepentimiento no aparece en el texto. En el capítulo 3 vemos que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y envía al profeta una vez más a predicar a Nínive. Y en ese pasaje exactamente él le dice específicamente lo que va a decir. Ahora en el capítulo 4 vamos a ver la actitud de Jonás. Y lo primero que le quiero decir es que su enojo, escuche bien, su enojo no tenía sentido. Su enojo no tenía sentido. Vamos a ver los versículos del 1 al 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo te decía cuando aún estaba en tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida. Ahí está Jonás diciendo la primera vez que le quite la vida al Señor. Porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes acaso razón para enojarte? Mire, esto no lo tengo en mis notas, pero ahí en el segundo versículo dijo: y oró el Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo te decía? ¿Qué implica eso? Que Jonás ya había hablado con el Señor previamente a su instrucción. Y le dijo: yo sabía que tú eres clemente, yo sabía que tú eres compasivo, yo sabía que tú eres lento y misericordioso y no te arrepientes del mal. Jonás sabía eso. Entonces su enojo no tenía sentido. Imagínense a un evangelista que predica y se convierte en 1000 personas y en vez de estar gozoso se enoja. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido, ¿verdad? Su enojo no tiene sentido porque el mismo Dios que él describe claramente es el mismo Dios al cual él le dice: oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. No tiene sentido. Yo creo que él está medio confundido porque él le dice: Señor, tú eres clemente. Le dice: Señor, tú eres compasivo. Le dice: Señor, tú eres lento para la ira. Le dice: Señor, tú eres rico en misericordia. Y le dice: Señor, tú te arrepientes del mal con que amenaza. Y que después diga: Señor, quítame la vida. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Porque si un Dios es bien compasivo y misericordioso, yo quiero vivir para él, ¿verdad? No: Señor, quítame la vida. Y Jonás es un suertudo. Porque en otros momentos Dios puede hacer como le hizo a Zafaira y al esposo en el libro de los Hechos. Viene y lo mata y listo. Pero si eso pasa en esta iglesia, pues la fama no va a ser muy buena, porque van a decir: en esta iglesia matan a la gente. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Entonces el profeta dice: mire, yo me quiero morir antes de predicarle a esa gente, porque yo no quiero que esa gente se salve. Fíjense esto: quizás Jonás tenía más fe en el hecho de que los ninivitas continuarían haciendo el mal que en el hecho de que Dios iba a hacer lo correcto. No tiene sentido. No tiene sentido. En su oración en el capítulo 2, y esta es la segunda oración de Jonás, en la primera oración de Jonás, vemos a Jonás que expresa su arrepentimiento.
Aunque ya vimos que la palabra arrepentimiento no aparece. Perdón. Pero aquí en el capítulo 4 vemos a Jonás que se queja grandemente. ¿Y la primera queja cuál es? La primera queja es que Dios salvó a los ninivitas. Esa es la primera queja. La segunda queja la vamos a ver más adelante, que es que el Señor le quita la planta que lo estaba protegiendo del sol. Y yo estoy medio ronquillo aquí. Estaba diciendo unos hermanos que predicar 2 servicios es bastante. Y eso es lo que hice pues la semana pasada. Por eso disculpen que no tuvimos servicios, pero fue una emergencia. Amén. Entonces la ira de Jonás no es simplemente la reacción de un mensajero descontento, sino una profunda acusación espiritual de la tendencia humana a limitar la compasión de Dios a nuestras estrechas expectativas. Te lo vuelvo a repetir porque Víctor me guiñó. La ira de Jonás no es simplemente la reacción de un mensajero descontento, sino una profunda acusación espiritual de la tendencia humana a limitar la compasión de Dios a nuestras estrechas expectativas. La lucha de Jonás no es única, nosotros luchamos como él. ¿Con qué frecuencia nos encontramos nosotros mismos siendo rebeldes a Dios en secreto y odiando a aquellos quienes creemos que no pueden ser redimidos? ¿Con cuánta presencia? ¿Con cuánta frecuencia, perdón? Sin embargo, la tierna corrección de Dios nos recuerda que su misericordia no tiene límites. Cuando Dios se aflige por los perdidos, nos invita a compartir su compasión, ¿sí o no? Matthew Henry comenta, ¿hacemos bien en enojarnos por lo que es para la gloria de Dios y el avance de su reino? No. Y él dice que la conversión de los pecadores, que es el gozo del cielo, sea nuestro gozo y nunca nuestra tristeza. Para Jonás era una tristeza que Dios iba a salvar a los ninivitas, porque los ninivitas, ¿se acuerdan que eran unos matones, unos horribles? Entonces, hermanos, no tiene sentido que un cristiano no desee la salvación de nadie. No tiene sentido. Miren, yo me acuerdo del evangelista G.J. Ávila. Él era medio pentecostal, pero ese hombre, la hija se la llevó, se casó con un hombre no cristiano. Y ese hombre terminó matando a la hija de él. Y él fue a la cárcel a decirle a ese hombre que él lo perdonaba. Que él lo perdonaba. Entonces nosotros como cristianos no debiéramos, con su permiso aquí, entonces no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Su expectativa era incorrecta. Su expectativa era incorrecta. Versículos del 5 al 8. Dice la palabra. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor es la muerte que la vida. Él esperaba, primero que todo, que Dios destruyera Nínive. Lo leemos ahí en el texto. Quizás Jonás salió de la ciudad por temor a padecer entre ruinas, pero en realidad fue a ver qué sería de la ciudad, como Abraham subió a ver qué sería de Sodoma y Gomorra. Eso lo podemos ver en Génesis 19, del 27 al 28. Y Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor y dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra del valle y miró. Y he aquí, el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno.
Así como Abraham vio la destrucción de Sodoma y Gomorra, así Jonás quería ver la destrucción de los ninivitas. Él quería ver destruida completamente, él quería ver el humo en la ciudad, él quería ver todo horrible, que Dios hiciera un juicio bien extremo en la ciudad. Quizás los 40 días ya habían terminado o estaban a punto de terminar. Pero el profeta decidió ver lejos de la supuesta destrucción de Nínive. Eso es lo que él más deseaba, eso es lo que le parecía justo, dado el hecho que ellos eran enemigos mortales de Israel. Entonces, ¿nos debemos alegrar de la no salvación de la gente? Por supuesto que no, por supuesto que no. Contrario a lo que Jonás desea, hay un deseo profundo en su corazón de que el Señor sane almas a diestra y a siniestra y llegue a nuestra iglesia de gente que de verdad le sirve, le quiere servir. ¿Sí o no? Jonás estaba haciendo todo lo contrario a lo que nos dice Lucas 15, del 7 al 10. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentre, reúne a las amigas vecinas y diciendo: alegraos conmigo, porque he hallado moneda que había perdido. Dios de la misma manera, perdón, que estaba viendo si grabé la cuestión. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En vez de causarle gozo, la salvación de Nínive le causaba desagrado a Jonás en gran manera. No quería recibir en una casa porque yo me imagino que la gente lo iba a hospedar, porque todos estaban salvos, ¿verdad? Y la hospitalidad era algo que se hacía en ese momento. Pero él no se quería quedar allí, no vaya a ser que se muera él mismo allí, aunque le está diciendo al Señor que se quiere morir. Sin embargo, él se hizo un cobertizo afuera de la ciudad para sentirse más cómodo y para protegerlos del viento y de la intemperie. ¿Ok? Increíblemente, Dios le muestra misericordia a quien no quiere mostrar misericordia. En el versículo 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Fíjense el contraste. En el primer versículo dije, pero a Jonás le desagradó a Jonás, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Y qué le desagradó? Se tiene que ir al versículo 10 del 2, que dice: y vio Dios sus acciones, los de los ninivitas, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso es que Jonás estaba, porque no quería que se salvara, no quería que se salvara. ¿No es un Dios maravilloso? El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y hay otra cosa grande aquí que me encanta, que dice: y el Señor dispuso. El Señor dispuso. En el capítulo 1 Él dispuso un pez para que se tragara a Jonás. Y ahora aquí en el capítulo 4 el Señor dispone una planta, un gusano y un viento solano. El Señor dispuso. Y ¿saben qué? Lo más importante de todo esto es que Dios dispone estas situaciones para señalarle al profeta que Él tiene el control de todo, influyendo la naturaleza y el reino animal. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Aleluya. Y pareciera que Jonás va de problema en problema, acumulándose uno por encima del otro. Y a veces nosotros nos sentimos así, ¿sí o no? Pareciera que el mundo se va a derrumbar sobre nosotros, sin embargo no nos olvidamos que Dios es soberano y por lo tanto tiene todo bajo control. Tiene todo bajo control. Y el hecho de que Dios es soberano nos debiera dar paz y descanso por como Él hay, porque ¿hay un Dios como Él en la tierra? No. Mateo 11, 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jonás también esperaba que Dios lo mantuviera cómodo todo el tiempo.
Fíjense del 6 al 8. Y el Señor nos dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano al rayar del alba del día siguiente atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. El Señor provee una planta para darle comodidad y el profeta y protección al profeta por esa bendición, pero esa bendición le duró 24 horas, porque lo dice la palabra. ¿Qué hace el Señor? En el 8. Y sucedió que al salir el sol dispuso de Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza y desfallecía, y estaba Jonás otra vez quejándose. Mejor es la muerte que la vida. No hay veces que le exigimos al Señor, hermanos, que nuestras bendiciones sean para siempre. No nos queremos acordar de lo que Job le dijo al Señor en Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dijo y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice el Señor cuando te da y bendice el Señor cuando no te da. Él determina lo que tú necesitas en tu vida. Jonás quería ver la misericordia de Dios en su vida, pero se rehusaba a ver la misericordia de Dios salvando a los ninivitas. ¿Y será que en este mundo habrá gente así? Gente que es centrada en sí misma y no en los demás. Yo le pido a Dios que nosotros nunca tengamos un corazón indiferente, que decíamos que algunos nos reciban la salvación del Señor. Su agradecimiento era escaso. De 9 al 10. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, el 4. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, pero nació en una noche y en una noche pereció. Jonás tiene el atrevimiento de no darle gracias a Dios por la planta milagrosa que Dios había dispuesto. No le da la gracia. En vez de ser agradecido, le dice al Señor que le quite su vida 3 veces. Y ahí la puede encontrar en ese pasaje. Él está tan cegado por su empeño de que Dios destruya a los ninivitas que simplemente no le da gracias que Dios se merece por haber proveído la planta para su protección y comodidad. Y generalmente cuando estamos empeñados en algo que nosotros sabemos no va de acuerdo con la palabra de Dios y su voluntad, Dios tiene que disponer de situaciones para que nosotros aprendamos lo que Él nos quiere enseñar. Y para volver nuestra mirada hacia Él, volver a confiar en Él y aceptar que Él es soberano y lo controla todo. Jonás tiene el atrevimiento de llevarle a Dios la contraria. En el 9 dice: entonces Dios le dijo a Jonás: ¿tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme por causa de la planta. Y dice: yo tengo razón, pero ¿tenía razón? No. Era Necio. Hay gente que se mete a veces en una idea, hermano, y de allí no la saca nadie, excepto Dios. Dios pudo aniquilar a Jonás por su desobediencia e imprudencia, pero él escogió ser misericordioso. Misericordioso. 2 veces Dios pacientemente le hace la pregunta: ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás, tú no tienes razón. No tienes razón. Entonces, mi hermano, cuando las cosas no van como usted las planeó, acuérdese de esas palabras que vinieron de la misma boca del Señor, ¿no? ¿Tienes razón para enojarte? ¿Tienes razón para enojarte cuando Dios te dio un trabajo que tuviste por 10 años y que te pagaba bien y después lo perdiste porque la compañía cerró sus puertas? No creo que tengas la razón. ¿Tienes razón para enojarte cuando el Señor te mantuvo sano por 50 años y después te enfermaste con una enfermedad incurable?
Tuviste 50 años. ¿Tienes razón para enojarte cuando tu esposa o esposo partió con el Señor después de un largo y feliz matrimonio de 70 años? ¿No? No tienes razón. Agradecele a Dios que te dio un buen trabajo por 10 años con el cual pudiste mantener a tu familia. Agradecele a Dios que te mantuvo fuerte y sano por 50 años. Agradecele a Dios que tuviste un matrimonio feliz por un largo tiempo. Eso es lo que debemos hacer. Ser agradecidos con Dios. Jonás estaba viendo la salvación de los ninivitas desde una perspectiva humana. Dios la estaba viendo desde una perspectiva divina. Y como Jonás estaba viendo todo esto de su propia perspectiva, no había espacio en su corazón para darle gracias al Señor. Eso es lo que pasa. ¿Qué perspectiva estamos practicando, hermano? Ahí voy yo con la pregunta. ¿Qué perspectiva estamos practicando? ¿La perspectiva de Dios o nuestra propia e incorrecta perspectiva? Si quiere aprender de perspectivas, yo le exhorto a que lea el Salmo 73, pero vamos a enfocarnos en unos poquitos versículos aquí. El Salmo 73 es prácticamente el salmista quejándose de que los impíos, los que no conocen a Dios, les va mejor que los cristianos. Él dice del 12, empezando del 12, he aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano ha guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en el santuario de Dios. Hermano, su perspectiva no puede ser su perspectiva propia, es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. El salmista finalmente estaba entendiendo que estaba viendo todo al revés. Finalmente entendió que debía ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva de los hombres. Aleluya. ¿Será que algunos tenemos que aprender eso, hermano? Y luego en el versículo 11 dice, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 100,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales. Y ¡pum! Terminó el libro. ¡Wow! Un comentarista dice que Jonás, en el versículo 12, estos son judíos que están imaginándose la cosa, que Jonás se arrepintió de todo, pero ahí deja la cosa como que Jonás, como que su actitud no cambió. Yo creo que el Señor lo hizo a propósito, para que veamos cómo nuestra actitud pasa cuando Él aplica su misericordia. La palabra hebrea describe a una persona de cualquier edad, porque dice ahí que se salvaron 120,000 que no conocen de su derecha ni su izquierda. Muchos dicen que eran niños, puede tener razón, pero la palabra en hebreo se refiere a cualquier persona de cualquier edad. Entonces yo creo que pueden ser los dos, de niño y pueden ser un adulto, porque ¿qué dijo el Señor en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces no conocer de la izquierda y de la derecha puede significar un adulto también, no necesariamente niño. Y para terminar, quiero terminar hablando del gusano. El gusano. En el original hebreo era conocido como el gusano escarlata, ya que era el fuente de un fluido rojo que utilizaba para teñir bellas telas de color escarlata. La misma palabra es utilizada en Isaías 1:18 cuando menciona que nuestros pecados son rojos como el carmesí. Lo distintivo de esta palabra es que es aplicada a Cristo en la cruz en el Salmo 22:6, donde dice, pero yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. No un gusano cualquiera, sino el gusano escarlata, cuyo fluido rojo o sangre emerge del cálido cuerpo de la hembra mientras muere al dar a luz a sus crías. Esto nos debiera recordar que la sangre derramada del Señor Jesús al morir para dar vida a los que creen
Eso lo aprendí nuevo, eso no lo sabía yo. Hemos visto a Jonás como un tipo de Cristo, pero aquí también se convierte como un tipo de alguien perdido que busca la salvación. Tremendo Jonás. Hemos visto a Jonás, él intenta construir un refugio del calor o del infierno por sus esfuerzos humanos para construirlos, no son suficientes. ¿Están viendo la comparación? El calor con el calor del infierno. Por eso que él es un tipo tanto de Cristo por los 3 días, como un pecador, porque está tratando de buscar esa salvación por él solo, pero bueno, él era un cristiano, pero evidentemente él es un tipo de pecador. Aleluya. Hermano, ¿hay algo en la naturaleza capaz de resistir o reemplazar la sangre derramada de Cristo? No. La salvación es por fe, nos dice Pablo, y no por obras. Y los ninivitas experimentaron esa salvación. Señor es grande. Pidámosle al Señor que nuestro enojo siempre sea válido. ¿Se acuerdan cuando predicamos del enojo? Hay enojos que son santos y enojos que no son santos. Y que no nos haga pecar. Ese es el tipo de enojo que queremos practicar. Pidámosle al Señor que nuestro enojo, que el Señor siempre pidámosle al Señor que siempre tengamos una expectativa correcta. ¿Cómo vamos a lograr eso? Basado en la palabra. Y pidámosle al Señor que siempre seamos agradecidos con Él. Porque eso es algo que no hizo Jonás. Y yo quisiera que nuestras vidas, cuando terminen, no terminen como Jonás. Que terminó, bueno, no lo dice el texto, pero terminó enojado con Dios. En el 2 se arrepintió, pero como que estaba medio arrepentido, porque después en el número 4, como ya le dije, se topó con Dios. Y dije, ¿sabes qué? Las cosas son así y no como tú crees, son como yo digo. Y a veces nosotros somos tan tercos, hermano, pero tan tercos, que queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Yo creo que Jonás es un ejemplo grandísimo para nosotros, para cómo nosotros debemos y no debemos vivir nuestra vida. ¿Amén? ¿La debemos en qué sentido? De que él le obedeció a Dios en el capítulo 2, en el 3, perdón. Pero ¿y cómo en qué no copiamos de él? El hecho de que él odiaba a una nación que necesitaba a Cristo o a Dios. Entonces, ¿qué tipo de Jonás vamos a hacer? ¿El obediente o el desobediente? ¿O el odioso y malhumorado? Eso depende de usted. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias por este corto mensaje, Señor, pero un mensaje que nos enseña tanto, Señor. Tú eres un Dios perfecto y maravilloso. Tú eres un Dios, Señor, no me canso de alabarte y de las cosas que tú haces en mi vida, Señor, y las cosas que tú haces en la vida de los demás. Padre de gloria, te pido que a todos nosotros aquí presentes nos des una gran salud, si algunos necesitan salud, Señor, que algunos nos des providencia, si necesitamos un poquito más, y que nos des tu amor, Señor, para siempre, porque tu amor nunca falla. Te pido que bendigas a cada una de las personas aquí presentes, Señor, y que tú le des una bendición especial a cada una en esta semana, para que ese sea un recordatorio de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, y que tú eres un Dios bueno. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.